internacionales. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Informe RCR emisión vespertina que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, de Marilia García en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saluda Argenis Barreto. Comenzamos. El gremio médico salió nuevamente a protestar este miércoles en Venezuela por los bajos salarios y reivindicaciones laborales en medio de la pandemia de COVID-19. El coordinador de Médicos Unidos por la Salud en el estado Táchira, Omar Vergel, denunció que el personal sanitario está muriendo de limosna en nuestro país. Subieron el transporte público a 1.000 bolívares y que tiene un salario de $0,89, que necesita 40 o 80 mil pesos solo para transporte. ¿Cómo va a venir? ¿Con qué condiciones va a venir a trabajar? La indumentaria, la alimentación. La semana pasada murieron 2 niños en este hospital por desnutrición. La semana pasada murió el doctor Carlos Colmenares porque el sector salud ni ningún venezolano tiene seguridad social. ¿Cuántos de los que estamos aquí tienen un HCM? ¿Cuántos con sus ingresos tienen la capacidad económica para cubrir los laboratorios y los medicamentos? El personal de salud está muriendo y está muriendo de limosna, porque esa es la realidad. Tenemos que reunirnos entre los amigos, entre los colegas, entre los trabajadores a comprar los insumos y los medicamentos. En Caracas, las madres de los pacientes del Hospital Niño JM de los Ríos denunciaron que este centro asistencial antes estaba dotado con todos los insumos y ahora tiene varios servicios cerrados, tal y como lo aseguró la señora Rosa Colina. O sea, antes el JM estaba dotado de todo. Hoy en día es uno de los hospitales que ha cerrado más de un servicio, como el servicio de neurología, el servicio de cardiología, un servicio que necesita que nuestros pacientes, por ser pacientes crónicos, necesitan ser atendidos. Por su parte, el director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, confirmó que Venezuela no canceló el monto necesario para acceder al mecanismo COVAX y con ello a más de 2 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca que llegarían al país a finales del mes de febrero. No es parte aún de COVAX, estamos negociando desde COVAX porque Venezuela debiera haber realizado el pago ya, pero debido a la situación complicada en Venezuela está llevando más tiempo y estamos pidiendo a COVAX que tenga un cronograma flexible para recibir el pago de Venezuela cuando esté disponible y ofrecerle a Venezuela la posibilidad de ser un país autofinanciado como parte de este mecanismo. Para que se genere la inmunidad necesaria en nuestro país para controlar la pandemia de COVID-19, es necesario vacunar al 70% de la población, tal y como lo recordó el médico infectólogo Julio Castro ante el anuncio sorpresivo sobre la llegada a Venezuela del primero de los biológicos rusos Sputnik V que había prometido el régimen de Nicolás Maduro. Creo que es importante recalcar a la comunidad que para que la estrategia de la vacunación tenga el impacto sobre la transmisión, o sea, disminuya los casos de coronavirus en Venezuela, requiere que tener una inmunidad que esté cercana al 70-80%. Eso significa que vacunes a por lo menos al 60% de la población. Estamos hablando que en Venezuela eso es en números redondos cerca de 20 millones de personas, que equivaldría a 40 millones de dosis si asumimos una vacuna de dos dosis. Tú comentabas que los países tienen una cesta de vacunas y la razón fundamental, más allá de cualquier discusión, inclusive eventualmente científica, es que si tú sumas la cantidad de vacunas que producen cada una de las desarrollos de vacunas en el mundo en este momento, no es suficiente para vacunar en el año 2021 ni siquiera la mitad de la población del mundo. En opinión del doctor Castro, Venezuela debería recibir ayuda de organismos internacionales especializados o del Fondo Global de Acceso a Vacunas COVAX para llevar a cabo un plan de vacunación exitoso contra el coronavirus. Que Venezuela debería no solamente acceder a varias fuentes de vacunas, sino debería tratar de obtener ayuda
de organismos internacionales que tienen experticia en la implementación de vacunas en situaciones complicadas, como UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Organización Panamericana de la Salud, porque tú tienes un beneficio que va más allá del producto biológico. El producto biológico, que es la frasquito con la vacuna, tú lo puedes hacer llegar a un sitio, pero colocarlo, transportarlo, distribuirlo, requiere una empresa de una magnitud que en Venezuela nunca se ha visto, en ninguna parte del mundo se ha visto, pero en particular con los déficits que tiene Venezuela, implica que tú tengas que pedir ayuda. Y esa ayuda, por ejemplo, la tiene mucho más fácil COVAX que la vacuna rusa. Los rusos te van a mandar las vacunas en un avión y bueno, tú haces con la vacuna lo que tienes que hacer. Por su parte, la diputada de Voluntad Popular, Olivia Lozano, negó que la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, maneje recursos económicos, tal y como lo asegura el régimen de Nicolás Maduro en el marco de una actividad organizada por los parlamentarios en el estado Carabobo. El régimen, durante todo este tiempo, ha acusado tanto al gobierno interino como a los diputados de corruptos, de ladrones. Nosotros no manejamos recursos, ningún tipo de recursos manejamos nosotros. Ellos sí, se robaron miles de millones de dólares que hoy nos tienen consumidos en la miseria. No tenemos hospitales, no tenemos medicinas, no tenemos gasolina, no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos ni gas, carreteras, no tenemos vehículos, no tenemos, lista crece y crece y crece. Estados Unidos rechazó este miércoles el ataque del régimen de Nicolás Maduro a los medios de comunicación venezolanos. Así lo denunció en Twitter la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Julie Chang, quien recordó que la censura a los medios es un sello distintivo de las dictaduras. Maduro cierra los medios de comunicación independientes por informar la verdad sobre la corrupción y los abusos a los derechos humanos de su régimen, expresó la funcionaria. Por su parte, Tarek William Saab, fiscal general del régimen de Nicolás Maduro, anunció la detención de la directora de Articulación Institucional y Política de la Presidencia de Petróleos de Venezuela, Gas Comunal, Catherine María Esté Rodríguez, quien habría desviado el licuado de petróleo destinado a los sectores más vulnerables del estado Mérida. El funcionario informó que Esté Rodríguez actuaba bajo las órdenes del expresidente de PDVSA Gas Comunal, Jacob Gray, detenido por las autoridades tras la detección de una trama de corrupción. En materia internacional, el gobierno de Chile aclaró este miércoles que los extranjeros con visa de turista no tendrán derecho a vacunarse contra el COVID-19 en el país suramericano, tal y como lo anunció el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Ayamant, luego de que la cartera de salud emitiera un complemento de resolución sobre el plan de inmunización en el territorio chileno. Definitiva. De manera que esta resolución del Ministerio de Salud clarifica absolutamente cuál es la situación de la vacunación en lo que dice relación con los extranjeros fundamentalmente, porque en relación a los chilenos se encontraba suficientemente clara. Entre tanto, la Agencia Europea del Medicamento aseguró este miércoles que no ha recibido hasta la fecha una solicitud por parte de los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V para iniciar un proceso de revisión continua o de la autorización de comercialización de este fármaco en el bloque comunitario. La agencia subrayó que los desarrolladores de Sputnik V han recibido asesoramiento científico de la EMA, lo que significa una orientación normativa y científica para el desarrollo de la vacuna en base a la legislación europea, lo que no supone que sus científicos de la Unión estén analizando la calidad, la seguridad y la eficacia de este antídoto. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, reconoció este miércoles errores y un exceso de optimismo en la estrategia comunitaria de vacunación, pero defendió el plan diseñado por Bruselas y subrayó que el cuello de botella se debe a que la ciencia ha ido más rápido que la industria. Hemos sido demasiado optimistas con la capacidad de producción y de alguna manera la ciencia ha superado a la industria, dijo von der Leyen en una comparecencia en el Parlamento Europeo sobre la estrategia de vacunación y anunció que intentarán agilizar la aprobación de nuevos biológicos para hacer frente a la pandemia.
En otras informaciones, en líneas generales, hemos subestimado las dificultades de la producción en masa. Normalmente toma de 5 a 10 años producir una nueva vacuna y lo hicimos en 10 meses. Es un gran logro científico y deberíamos estar orgullosos de ello, pero en cierta forma la ciencia ha superado a la industria. La science a dépassé l'industrie. Expertos de la Organización Mundial de la Salud indicaron hoy que la vacuna desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford contra el COVID-19 puede emplearse en mayores de 65 años y en lugares donde circulen las variantes del virus. Tomando en cuenta todas las pruebas disponibles, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de la vacuna en personas de 65 años y más, declaró el grupo de expertos en asesoramiento estratégico sobre inmunización. Según los científicos, la vacuna también puede utilizarse en lugares donde estén presentes las variantes, pese a que estudios recientes sugirieran que ese inmunizante es menos efectivo contra la cepa detectada inicialmente en Sudáfrica. Pasamos a Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que están tomando muy en serio el alerta generada por la información incipiente que transmitió al gobierno del presidente Iván Duque el embajador cubano sobre los supuestos planes del Ejército de Liberación Nacional para ejecutar un atentado en la capital colombiana. El movimiento Pachatuquit, que respalda la candidatura del indígena ambientalista Yacu Pérez a la presidencia de Ecuador, convocó a una movilización nacional para defender la voluntad popular ante posibles maniobras de grupos de derecha que podrían impedir que su postulante pase a un balotaje. En un comunicado emitido al filo de la medianoche, Pachacutic convocó a sus bases, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía a la gran movilización nacional en defensa de la voluntad popular y la democracia, expresada en las urnas el pasado domingo. Entre tanto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aseguró este miércoles que pese al excesivo potencial de los problemas en las relaciones entre Rusia y la Unión Europea, debe haber cabida para el diálogo en el marco de su rueda de prensa diaria. El funcionario ofreció estas declaraciones al tiempo que las autoridades rusas emitían una nueva orden de arresto contra un colaborador cercano del opositor Alexei Navalny, un militante al que Moscú calificó de traidor porque pidió que el bloque comunitario ordene sanciones contra Rusia. En materia económica,